Y hace 8 días hablamos de Lucas capítulo 15. ¿Cuántas cosas se pierden en el capítulo 15? Se pierde una moneda, se pierde una oveja y se pierde un hijo. Ok. La centralidad de esta parábola está no solo en el objeto que se pierde, sino en quien lo busca. ¿Recuerdan eso? La importancia de la acción del que lo busca. Lo primero es un pastor, ¿recuerda eso? Un pastor que deja 99 ovejas y se va por una. ¿Y cómo la trae a casa? Al hombro, ¿recuerdan eso? Bueno, a mí se me olvidó contarles, bueno, no se me olvidó, lo omití. Él la trae al hombro porque normalmente los pastores a las ovejas descarriadas le parten la pata. Por eso la trae cargada. Que es lo que el libro de Hebreos nos recuerda a nosotros los creyentes, y es que al principio ninguna disciplina es causa de gozo. ¿A quién de nosotros nos gusta ser disciplinados? Ninguno. Y el proverbio también lo dice, que Dios a quien llama o atrae como hijo, lo va a corregir. Y lo corregirá de la manera que él considere correcta. También vimos que se perdió una moneda, ¿recuerdan? ¿Qué pasaba? Porque a veces uno dice, bueno, vengo leyendo el texto, entiendo que se pierde una oveja, alguien va por la oveja, y después es un hijo que se pierde que regresa a casa, ¿cierto? ¿Y qué tienen que ver las monedas? Como que queda uno ahí, bueno, y esa moneda, bueno, las monedas. Por eso Jesús dice que mujer de las que se le pierde una de las 10 monedas. Esas monedas significaban el pacto matrimonial, ¿recuerdan eso? Que también significaba el pacto de Dios con Israel. Recuerde que Israel era el pueblo de Dios y como él no permitiría que ninguno de los suyos se le fuera a perder. Y por último está el hijo pródigo. ¿Recuerda qué es pródigo? El pródigo es aquel que recibe una herencia y la malgasta. Bueno, estas 3 escenas o estas 3 características describen mucho de nuestro corazón, de cómo cualquiera de nosotros se puede perder, pero también nos deja ver el profundo amor de nuestro Dios por nosotros, buscándonos a cada uno para traernos a su casa. Algunos decían, no, es que el hijo pródigo realmente fue el que regresó, su papá nunca lo buscó, y recuerda el verso, su papá siempre está en la puerta, esperándolo en su regreso, que eso es una forma de buscar. Ahora bien, en esta oportunidad tenemos por delante, y más reconociendo que hoy tenemos cena, ¿recuerda eso? Tenemos por delante uno de los libros más difíciles de la Escritura, por su profundidad teológica, y es Romanos. Romanos, para los que como profesión tenemos exponer la Escritura, es como mirar el monte Everest. Uno mira hacia arriba y dice, ¿y ahora? ¿Cómo hago con esto? Es un libro donde yo considero que Pablo, la mayor mente cristiana a través de la historia, dejó todo su ser ahí. En este libro, si usted necesita entender el Evangelio, lea Romanos, porque entenderá el Evangelio. Entenderá quién es Cristo. Entenderá la obra de Cristo, la persona de Cristo, y entenderá también el profundo amor de Dios. Pero dentro de este libro de Romanos, aunque hay capítulos supremamente significativos, como el capítulo 5, donde es el intercambio de Cristo por nosotros, y cómo por Adán entró la muerte a todos los hombres, pero ahora en Cristo todos los hombres pueden tener vida. Capítulos como el capítulo 7, donde Pablo dice, miserable de mí, ¿qué seré? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque aunque no quiero pecar, peco. Capítulos como el 9, donde claramente Dios a través de Pablo nos muestra cómo la nación de Israel sigue teniendo un plan o un propósito dentro del plan de Dios. Capítulos importantes, pero dentro de estos capítulos, el culmen es el capítulo 8. Romanos viene diciéndonos desde el capítulo 1, 2 y 3 la culpabilidad del hombre. Que no hay excusa, usted lo puede leer en el capítulo 2, dice, verso 2, dice, por lo tanto eres inexcusable, hombre, tú quien quiera que seas. Has pecado delante de Dios y ahora tienes condena por esto. No importa si eres judío, si eres gentil, no importa de dónde seas. Si has pecado,
tendrás un juicio delante del Señor. En el capítulo 3 nos muestra también cómo en esta pecaminosidad ahí va mostrándose la gracia del Señor. Capítulo 5, que es clave, cuando dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, y empieza a aparecer palabras como justificación, propiciación, imputación. Y a veces uno dice, ¿y eso con qué se come? Es Pablo quien las utiliza. Pero el capítulo 8, y usted lo puede ver en el verso 1, la primera parte del verso 1, la primera palabra que aparece ahí en la Biblia de las Américas es por consiguiente. Pero en la Reina Valera dice ahora pues. Eso significa que lo que Pablo va a decir es la consecuencia lógica de lo que ha venido diciendo desde el verso 1, capítulo 1, hasta el capítulo 7, verso 25. Ha hablado profundidades doctrinales y teológicas que aún se escriben cantidades de libros de lo que Pablo ha resumido en estos 7 primeros capítulos. Todavía nosotros como creyentes, y más si pretendemos decir que somos teólogos o expositores de la Escritura, seguimos batallando con palabras como justificación, propiciación, imputación, redención, que son utilizadas por Pablo hasta el capítulo 7. Profundas, que nos enseñan quiénes somos en Cristo, pero el capítulo 8 es clave porque ya no va a hablar de lo que Cristo hizo, sino lo que el creyente recibe de Cristo. Ahora pues, es el desenlace. Es la consecuencia lógica de su argumento teológico. Ahora pues, va a exponer su alma, Pablo, en decirnos a nosotros quiénes somos en Cristo Jesús. Esto es importante, hermano, porque este predicador a través de los años ha querido exponer el libro de Romanos. Y sobre todo el capítulo 8, pero cada vez que llego aquí me acuerdo lo pequeño que soy y me da miedito. Algunas veces le dije yo a mi esposa, vamos a hablar de Romanos, y me miró así como que usted. Pero toca hacerlo. Este capítulo 8 tiene que ver mucho con nuestra condición como creyentes. Lo primero que no podemos olvidar es que Romanos es un texto escrito para la iglesia. ¿Para quién? Para usted y para mí. Creyentes en Roma, que al igual que usted y yo hemos pecado. Que al igual que usted y yo sentimos el peso de ser creyentes. ¿Y cómo se vive el evangelio? ¿Cómo se camina siendo creyente? ¿Usted nunca se ha hecho esa pregunta? ¿Usted nunca se ha hecho la pregunta, bueno, y ahora que sé, ¿cómo aplico eso? ¿Cómo sé que soy libre del pecado? Romanos tiene la respuesta. ¿Cómo puedo vivir sin culpabilidad en esta vida? Romanos tiene la respuesta. ¿Cómo puedo amar a mis prójimos? Romanos tiene la respuesta. ¿Cómo puedo crecer en la fe? Romanos tiene la respuesta. ¿Cómo debo comportarme en la iglesia? Romanos te lo dice. ¿Cómo debo sujetarme a mis autoridades civiles? Romanos te lo dice. Pablo piensa en todo este panorama, en cómo los creyentes desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 deben entender teológicamente quién es Cristo. Pero del capítulo 8 en adelante, ahora cómo aplican esa verdad a su vida. El capítulo 8 en algunas Biblias está titulado La vida en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu, y en la versión de las Américas está titulado No hay condenación para los que creen. ¿Por qué Pablo va a repetir en los primeros versos la palabra Espíritu? Si usted lo lee en este capítulo, del verso 1 al verso 39, se repite 22 veces la palabra Espíritu, refiriéndose en 20 oportunidades al Espíritu Santo y en 2 veces al Espíritu del hombre. Cuando en los 7 primeros capítulos lo ha nombrado 2 veces.
Quiere decir que la centralidad de este capítulo está en que el creyente no puede vivir verdaderamente su vida cristiana sin el Espíritu Santo. Eso es una verdad que a veces olvidamos. Pablo ha venido hablando de Cristo, 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 en Él, por Él, en Él, todo el tiempo desde el capítulo 1. Pero en el capítulo 8 ahora es el Espíritu Santo el protagonista de la aplicación de lo que Cristo ha dicho en la vida del creyente. Esto es muy importante que lo tenga en mente porque a veces leemos los capítulos sin tener el contexto de la intención del autor. Y recuerde, como se los decía, creo que fue en la clase del miércoles que tuvimos la oportunidad, llegamos a el capítulo 28 de primera carta de Samuel. Primer libro de Samuel. Y aparece uno de los pasajes más difíciles de la escritura, la pitonisa de Endor. No sé si se acuerdan de eso, de cómo Saúl consulta a una bruja y la bruja hace subir a un muerto. ¿Recuerda eso? Tuvimos la oportunidad de desarrollar el texto, pero lo que yo les decía, y esto también es importante con el capítulo 8 de Romanos, es no interpretar el texto, es comprender las palabras del autor. ¿Qué es lo que Pablo, por medio del Espíritu Santo, quiere que la iglesia entienda? Y lo que la iglesia necesita entender, lo primero que Pablo está dejando, nomás con la repetición de una misma palabra, Pablo deja claro la necesidad del creyente de vivir en el Espíritu Santo. El capítulo 8, verso 14 claramente lo dice. Mírelo, ahí está. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Note lo hermoso del capítulo, cómo empieza. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Pero mire cómo cierra. Verso 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! El capítulo empieza diciendo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y cierra diciendo que nada podrá apartar al creyente de Cristo. ¿No le parece a usted como una cápsula importantísima de un poder doctrinal inmenso en medio de una carta que ya de por sí es bien doctrinal? Pero claramente Pablo nos quiere hacer entender que solo en Cristo y en el poder del Espíritu Santo es posible vivir una verdadera vida espiritual. Tal vez este sea el único sermón que alcancemos a tocar de Romanos, porque se vienen las fiestas de Navidad, ¿no? Y en las fiestas de Navidad toca predicar de la fiesta, no mentiras. Ahora que ya he captado su atención con la importancia del texto, vamos a leer el texto. Vamos a leer del verso 1, al verso 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Quiero leerle este verso ahora en la versión de las Américas. Verso 3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne y de pecado, como ofrenda por el pecado. Condenó el pecado en la carne. Note que hay una variación. Usted dirá, ay, entonces ¿a cuál Biblia le hago caso? No, tranquilo. Lo que pasa es que la Reina Valera mira unos textos antiguos y la versión de las Américas ve otros textos antiguos. Y en la traducción original aparece en el verso 3 esa frase, Dios lo hizo. Para dejar claro que en la vida del creyente, tanto su salvación como su santificación está en el proceso, está en la persona de Cristo. Ahora bien, tranquilo, vamos a seguir leyendo. Verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte,
pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9. Mas vosotros, ¿quiénes son vosotros? Diga la iglesia. No vivís según la carne. Esto es como una verdad que debería retumbarnos en lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. Vosotros, está diciendo Pablo. Los creyentes. Ya ha dicho que es vivir en la carne y dice que los que viven en la carne repelen la vida del Espíritu. Y aunque quisieran venir y rendirse a la vida del Espíritu, no pueden ni tampoco quieren. Pero en el verso 9 dice, más vosotros. Esto es impresionante porque en esa comparación está diciendo la identidad y la posición que tiene la iglesia en Cristo. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y note que está en E mayúscula, dejando claro que es el Espíritu Santo. Porque algunos no, es que yo vivo en el Espíritu y entonces mi espíritu se abre y entonces yo hablo con los árboles y me siento lindo, me siento bien con los perros y tiene un espíritu amable. Y considera que la vida espiritual está motivada por sus emociones. Pero aquí Pablo dice que más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es el Espíritu, y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice ahí? Note ese verso, porque quiero anclar el sermón no ahí, sino a los versos adelante. Pero quiero que este verso sea para usted su ruta. Claramente Pablo está diciendo, la iglesia vive en el Espíritu. La iglesia, el cuerpo de Cristo, vive en el Espíritu. Si no lo está haciendo, usted no es de Cristo, porque el Espíritu Santo no está en usted. Duro, ¿no? Cuando para nosotros es más importante agradar nuestra carne que agradar a Dios por medio del Espíritu Santo, hay que poner en duda realmente si el Espíritu Santo está o no está. Si para nosotros el pecar es habitual, si enojarnos y ofender a otros es fácil, ¿qué hacemos, pastor? Así soy yo. Ese es mi carácter, así me hizo el Señor. Si esa es su excusa, tengo que decirle que difícilmente usted está viviendo en el Espíritu. Por lo tanto, la cláusula de Pablo aquí, que es una admonición de advertencia, si no obras en el Espíritu, entonces el Espíritu de Cristo no está en ti, no eres de Él. Wow. Uno siente como que le corre algo por dentro, ¿no? A mí sí. Como que uno dice, uy, Dios mío. Ah, sí, para usted. Bueno, no para usted, para los miembros de la iglesia. Diciembre es época donde me puedo, dar unas pequeñas vacaciones. Pastor, este año ha sido muy difícil. Encerrados. Y ahora llegó diciembre, mes de panda y animación. Puedo darme una pequeña libertad. Una licencia donde me puedo sentir bien, porque es que ser cristiano es muy difícil. Bueno, tengo que decirle que entonces hay que pensar si realmente el Espíritu Santo está en usted. Porque recuerde que los versos 3 en adelante, Pablo está centrando en que Cristo murió para santificarnos, para vencer el poder de la carne. Y como muestra de su victoria nos dio el Espíritu Santo para vencer en él. Pero ¿qué pasa cuando pecamos? Porque una cosa es pecar como incrédulo y otra cosa es pecar como creyente. Si usted no tiene esa diferencia marcada en su alma, difícilmente podríamos decir que el Espíritu Santo está en usted. Porque el que es incrédulo peca y le importa 5, ¿no se ha dado cuenta? Yo le decía a alguien en esta mañana que las groserías, el hablar con groserías, no era correcto de un creyente. Y me dijo, pero yo escucho a muchos diciendo lo mismo y no les importa. Claro que no les importa porque no saben.
Por eso el que peca como incrédulo no sabe que peca, pero el creyente, si tiene el Espíritu Santo dentro de sí, tiene una alarma que se pone en rojo todo el tiempo cuando peca. Y se tiene que sentir mal. ¿Sabe el capítulo 8? Desde que arranca nos va a hablar del verso 1 al 13 de la vida de Dios por el Espíritu Santo en nosotros. ¿Y qué pasa cuando pecamos? El capítulo 8 está dividido en 4 grandes aspectos que quiero dejárselos si los puede anotar. Si no, tranquilo, tengo yo que decírselos cada vez que lo prediquemos. Capítulo 8, versos del 1 al 13, su centralidad está en la vida, lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús por nosotros. Los versos 14 al 17 habla de la adopción, de que ahora somos llamados sus hijos. Versos 18 al 30 habla de la esperanza, de lo que el creyente tendrá futuro. Pero versos 31 al 39, tal vez los versos más espectaculares de la Escritura, es un himno de triunfo, como el creyente hasta la eternidad. Ahora bien, la pregunta es, pastor, y yo como creyente, si tengo el Espíritu Santo, ¿puedo pecar? Juan, su primera carta nos dice que sí. Que si no pecamos, llamamos a Dios mentiroso. Pero también nos dice, no se preocupen, abogado tiene para con el Padre, Jesucristo el justo. Claro, porque dentro de nosotros también es difícil decir que no se peca. Nosotros no vivimos dentro de una burbuja. Y el hecho de que usted sea creyente, lleno del Espíritu Santo, no lo hace impecable. Puede pecar. Pero ¿qué pasa después de esto? Algunos consideran que, bueno, ya pecamos, ya qué podemos hacer, ¿no? Otros se sumergen de la manera más profunda en su pecado. Otros lloran por él, otros simplemente lo obvian en la vida y siguen hacia adelante. Pero ¿qué debo hacer yo como creyente? Yo que tengo el Espíritu Santo, que quiero tener una verdadera vida espiritual. Bueno, Pablo nos va a decir en la primera porción del verso 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto refiriéndose a lo que viene hablando desde los versos de los capítulos anteriores, donde él viene diciendo que la ley lo mató, donde él viene diciendo que la culpabilidad lo mató, donde él viene diciendo que la ley lo mató porque le mostró el pecado y ahora al saber que hay un pecado en él, no se puede librar de esto. Pero también quiero dejarle claro que ahora pues que no hay condenación en Cristo, tiene algunas implicaciones para nosotros como creyentes. Lo primero es que marca una nueva vida en el creyente. Ahora pues ninguna condenación hay. Quiere decir que Dios no es mi enemigo. Que Dios ya no pone su dedo sobre mí para saber que soy un pecador más. No, por el contrario, ahora en Cristo. Mira el verso 1 del capítulo 5. Justificados pues por la fe. Tenemos, ¿qué dice ahí? Paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo así? Y ahora en el capítulo 8, verso 1 dice que no hay condenación. Bueno, quiero contarle que todo aquel que no tiene a Cristo, que no ha confesado a Cristo como su Señor y su Salvador, que no ha venido a Él por fe, es enemigo de Dios. Pero nosotros tenemos paz. Paz. Para que haya paz es porque primero hubo guerra. Usted y yo, sin Cristo, estamos en guerra con Él, con Dios. Somos sus enemigos. Entonces, cuando se nos pregunta de qué somos salvos, somos salvos del castigo eterno, pero también somos salvos de la ira de Dios. Porque está en guerra con todo aquel que no se ha rendido en Cristo.
Pero ahora eso es mucho más claro cuando él dice, ninguna condenación hay. Quiere decir que ya Dios no está obrando en juicio para con usted y conmigo como creyentes. Eso debería ayudarnos a que nuestra alma descanse. Ya más adelante le daré algunas implicaciones prácticas de esto. Da por sentado que el creyente es portador del Espíritu Santo. Mire el verso 9. La segunda parte, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea que está en condenación. Da por sentado entonces que todo aquel que no está en condenación, el Espíritu Santo está en él. Entonces no se siga preguntando, ¿será que el Espíritu Santo está en mí? Es que todavía no he orado en lenguas, no se preocupe, tal vez nunca lo haga, pero el Espíritu Santo está en usted. Nos muestra algo impresionante y es que la vida del creyente no termina en la muerte. Mira el verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Oh, eso es tremendo. No tengo condenación, tanto que el día que me muera mi cuerpo será vivificado y iré en gloria con él. Poderoso, ¿no? Y en el verso 2 nos dice también, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso lo puede usted remarcar en su Biblia, librado. No hay condenación. He sido librado del pecado. La muerte no terminará con mi existencia eterna. Tengo el Espíritu Santo de Dios. Esa frase tan pequeña, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, es el encabezado de todo el desarrollo del Espíritu Santo en el creyente. Pablo quería dejar claro que en nosotros no hay condenación. Y esto es lo primero que quiero tratar con usted. Me quedan 20 minutos, ya que ya casi que prediqué. Es que es un capítulo difícil, pero es un capítulo apasionante. ¿O será que yo soy el único que se apasiona? Ahora bien, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Piense en las implicaciones prácticas de eso. ¿Cómo así, pastor? Primero tenemos que definir a qué se refiere cuando habla de condenación. Y la condenación es la sentencia justa a aquel que ha recibido un castigo. Usted no, a cualquier persona que comete un delito lo llevan ante un juez y está en un proceso de investigación hasta que el día del juicio se dicta sentencia. Y las sentencias son determinado tiempo en la cárcel. El resultado de su sentencia, o más, la característica de la sentencia es el castigo, que se hace verdad. Y para que haya castigo, para que haya condenación, debe haber culpa, ¿verdad? Yo soy culpable, yo me merezco esto. Pero dice ahora Pablo que no hay condenación, no hay culpa, que es el vehículo que te trae a la condenación, para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermano, la primera implicación práctica de esto es que a los creyentes se le ha perdonado la totalidad de sus pecados. Al creyente se le ha perdonado la totalidad de sus pecados. Uy, pastor, ¿cómo así? Quiero que vaya a Colosenses, por favor. Capítulo 1, verso 14. Colosenses 1, 14.
Cuando lo tenga, diga amén. Así sé que está igual de emocionado que yo. 1:14. Mira lo que dice. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermano, esto es clave. Porque Dios mismo ha perdonado en Cristo Jesús sus pecados, pasados, presentes y futuros. Recuerde que Efesios capítulo 2 dice claramente que antes de la fundación del mundo, y en el capítulo 1 también lo dice, ya Dios nos había escogido para que viviéramos santos, dice Pedro también, y sin mancha delante de Él. En una obra celestial, Cristo, en las 3 horas que está en la cruz del Calvario, carga con todo su pecado personal, pasado, presente y futuro. Ay, entonces, pastor, yo puedo pecar porque pues como ya fui perdonado, cuidado aquí. Porque esa es la mentira que hoy se quiere vender llamada neocalvinismo. Algunos hombres y mujeres mentirosos quieren decir, no importa, ya el pecado no existe, Cristo lo pagó en la cruz del Calvario, no, el pecado sí existe. Yo creo que cada uno de ustedes cuando peca, como yo, se acuerda de que existe. Pero Cristo, en su obra infinita, pagó por su pecado. No para que ahora esto sea una licencia para continuar pecando, sino para que sea un arrepentimiento por la eternidad. Esa es la gran diferencia. Pero claramente en el capítulo 8, verso 1 dice, ninguna condenación. ¿Por qué? Porque recuerde, la condenación tiene un vehículo y es ¿cuál? La culpa. Cuando usted y yo pecamos, hay culpa. Y la culpa trae condenación, de la cual el verso 1 del capítulo 8 dice, al que está en Cristo no la tiene. Por lo tanto, hermanos, si usted sigue pensando hoy, se sigue acordando de su pecado pasado, sigue empeñando su futuro por el dolor de lo que hizo el día de ayer, tengo que recordarle que usted está obrando lejos de la Escritura. Si todavía usted hoy se dice, ay, ¿yo cómo fui a hacer eso? Yo me acuerdo que esos diciembre yo me enloquecí, ay, ¿yo cómo hice eso? Quiero recordarle que está obrando usted en culpa y por lo tanto en condenación. Dios, en Cristo Jesús, siendo el Señor de la creación, decidió que su pecado fuera cargado en Cristo. Ese es el principio de la imputación. Perdóname que sea un poco aquí técnico con esto. Y es que todo su pecado fue cargado, se lo pusieron a cuenta de Cristo, siendo Él inocente. Y de Él tomaron toda su vida, toda su santidad, toda su misericordia, y fue puesta en usted por la eternidad. De manera tal que ahora usted vive lejos de la condenación. No hay culpa, porque esa culpa Cristo la cargó en la cruz del Calvario. Eso significa que usted y yo no tenemos por qué estarnos recordando nosotros mismos tanto sufrimiento por el pecado. Ya Cristo pagó por él. Pero muchos de nosotros continúan así, ay, es que si yo hubiera conocido el Evangelio antes. Ya lo conoce, ya está en él, entonces crezca en él. ¿Ya? Uy, es que yo hice tantas cosas tan terribles. ¿Y qué? Pastor, es que yo le hice daño a tanta gente. Pida perdón y continúe. No puede usted sentarse aquí en la iglesia, tener una vida cristiana con libertad y en victoria, cuando en su mente todo el tiempo el pecado genera culpa. ¿Ya?
Entre nosotros hay personas que consideran que no han crecido más en el Evangelio, que no quieren meterse más con la iglesia, no quieren leer más la Escritura, no quieren orar más porque están acusados por su pecado de hace 10 años. ¿Ya? ¿Ya pasó? Todos nuestros pecados, la totalidad de nuestros pecados fueron pagos. Por eso el capítulo 5, verso 1 dice, justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y lo más hermoso de ese capítulo está en el verso 2. Mírelo, léalo allí. Es que hoy tenemos cena, el sermón es más cortico. Romanos 5, verso 2, mire lo que dice. Por quien también tenemos, por quien también, ¿quién es ese él que dice ahí? Cristo, porque recuerde que el verso 1 dice que en Cristo estamos justificados, tenemos paz. En el verso 2 dice que también por él tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tremendo verso. No nos gloriamos no nos avergonzamos de lo que hicimos atrás. Nos gloriamos por la fe en la gracia en Cristo Jesús. Esa es nuestra victoria. Pero no seguimos todo el tiempo dándonos tan duro, hermano. Eso nos mata. La culpa es una herramienta del infierno para matar al creyente. Una vida espiritual es una vida que reconoce su pecado, se arrepiente, pero como dice también claramente Hebreos, levanta las manos caídas y levanta las rodillas paralizadas y continúa. ¿Duro? Sí. Y hay que enfrentar las consecuencias, pero por supuesto que sí. Pero eso no significa que ahora voy a vivir en una culpabilidad que me mate. Ninguna condenación. Por lo tanto, lo primero que debemos entender es que a los creyentes se les ha perdonado la totalidad de sus pecados. Métalo en su mente, en su corazón, su alma. No sé cuántos de los que están aquí van a orar y se acuerdan de la gravedad de su pecado y ya no se sienten dignos de orar. Quiero decirle que ni antes, ni ahora, ni después seremos dignos de que Dios nos escuche. Él nos escucha por Cristo. Eso debería tranquilizar su corazón. Cristo permite que me gloríen en su gracia. Él abrió la puerta. Puedo orar y ser escuchado. No viva más ahí. No viva más ahí. No siga dándose tan duro. Otra implicación. Ahí. Es que a los creyentes se les dio vida. Cuando el texto dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, implica que hay vida, no muerte. Por lo tanto, en la primera aplicación que vimos, a los creyentes se les ha perdonado la totalidad de sus pecados. Quiero decir algo aquí antes de llegar al segundo punto, y es que no permita tampoco que los demás le acusen por lo que usted hizo ayer. Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 16, antes de decir el verso 17 de que ahora el que está en Cristo nueva criatura es, el verso 16 dice algo que es tal vez más importante que esto, y es que al que conozco ahora, así está en la carne, lo conozco ahora en Cristo y no en la carne. ¿Por qué? ¿Por qué lo conoce así? Porque ahora es nueva criatura, dice el verso 17. No, nosotros, hermano, no podemos, perdóneme que tal vez sea un poco aquí duro, pero no podemos permitir que los otros nos señalen, pero usted era tremendo ladrón, ¿y usted qué le importa? Cristo me hizo nuevo. Y uno se va sintiendo así, sí, yo era tan mal. Y como que indigno tan siquiera de predicar el evangelio porque el otro me señaló. Eso es lo que hace el infierno. Pero lo que hace Cristo es que yo sea digno en su gracia por la obra de Cristo. No permita eso.
¿Alguna vez yo llegué al barrio donde nacimos y yo llevaba la Biblia? Y habían unos grupos familiares a los cuales yo predicaba allí y alguien se me acercó y me dijo, bueno, esto como aplicación, no porque sea yo, ¿no? Tranquilos. ¿Y usted? Y lo miré yo y le dije, yo, sí. No se trata de mí. No se trata de usted, se trata de Cristo obrando en usted. No permita eso entre los esposos donde, pero recuerde cómo era usted, ya no lo soy. Cristo me dio la oportunidad única e irrepetible de salvación. Él me la dio por su gracia, no porque lo merezca. Por lo tanto, no hay condenación, quiero que me entiendan, no hay condenación del cielo con los hombres, pero tampoco hay condenación entre los hombres. Cristo lo hizo por mí. Y a veces nos damos durísimo, aún como supuestamente un pueblo lleno de misericordia, nos damos durísimo entre nosotros. Mire quién llegó ahí. ¿Alguna vez pasó? Una chica dejó de venir a la iglesia y alguien se me acercó y me dijo, pastor, es que está embarazada, ¿cierto? Y se está escondiendo. Qué misericordioso, le dije. No, eso no puede existir entre nosotros, porque lo primero que hay que ver es la obra que Cristo hizo en mí, como lo ha hecho con mi hermano. Yo no tengo por qué recordarle, ni tampoco permitir que me lo recuerden. Ya ni Cristo se acuerda de eso. Somos nuevas criaturas. Y en nosotros, para los que están en Cristo Jesús, no hay condenación. ¿Amén? Ahora sí, a los creyentes se les dio vida, no muerte. Vaya a Colosenses también, nuevamente, capítulo 2, por favor. Capítulo 2, verso 13. ¿Lo tiene? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Note que la vida en Cristo está ligada al perdón de los pecados. Note que está ahí, es como un mismo paquete. Por eso nadie puede decir que está en paz con Dios fuera de Cristo. No hay vida, no está Cristo en él, no hay perdón ni remisión de pecados. Está condenado, por muy lindo que parezca, pero no hay salvación. Ahora bien, cuando yo le digo que hay vida es porque mira el verso 2. Ahora, quiero que lea el verso 1 y el verso 2, omitiendo por un momento, cuando dice el verso 1, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De eso vamos a hablar cuando lleguemos al verso 7, pero por un momento, lea el verso 1 ligado al verso 2, omitiendo esto que le digo. Ahora pues, Romanos capítulo 8, verso 1. Sí, bien, porque es que, perdóneme, es que es mi culpa. Yo creo que usted va conmigo, es mi culpa. 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Verso 2, 1. 2, porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si usted une esos dos versos así, se da cuenta de la importancia, no solo de no tener condenación, sino que he sido librado por el Espíritu de vida de la condenación de la ley. Mire esto. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué se lo hago leer así? Porque lo primero es que no hay ninguna condenación de manera externa, o sea, nadie me puede poner el dedo. Pero ahora en el verso 2 es una condenación de manera interna. Y aquí quiero decirle que hay vida en usted. Recuerde, a los creyentes se les dio vida, no muerte. Y la vida implica el perdón de pecados. ¿Cuántos de ustedes su vida espiritual dejó de crecer
por la culpabilidad del pecado. Nadie lo señaló, nadie lo acusó, pero usted está convencido de que es indigno. ¿Cuántos han dejado de orar? ¿Cuántos tan siquiera dicen, no, yo ni a la iglesia puedo ir? Y tal vez de los que me están escuchando por la transmisión, algunos piensan eso. Y es que esta pandemia casi nos mata. Casi. Sí, los casi no valen, sí. Es que yo le contaba, haciendo aquí un paréntesis, a unos hermanos de la iglesia. Hay un libro que se llama, es de C.S. Lewis, el escritor de las cartas, las crónicas de Narnia. Si no lo saben, él es creyente. Bueno, era, ya murió. Y él escribió un libro que se llama Cartas de un demonio viejo a su sobrino. Y en la primera porción, el primer párrafo, él dice, voy a contarte la historia en que casi me muero. Y yo les decía a estas personas de la iglesia, voy a contarles la historia en que casi nos matan, pero no. Y esta pandemia tuvo esa capacidad. ¿Cuántos en casa, supuestamente aislados del mundo, pecaron más adentro que afuera? En una cantidad de maneras impresionante. Quiero recordarle que hoy más que nunca el mundo está muy sexualizado. Y que usted está viendo, trabajando en su computador y le bombardean con anuncios pornográficos. ¿Qué tan fácil fue para muchos solo dar clic y se enganchó? Fue muy sencillo. Y ahora ese pecado, esa acusación interna, porque nadie le ha puesto el dedo, porque recuerda que la pornografía, como los pecados morales, son pecados secretos, los tiene usted ahí calladitos. Ahora esa acusación lo está matando cuando la Escritura dice que el Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de eso. Y se está muriendo ahogado en su propio dolor. ¿Duro eso, no? Difícil. Y usted podría decir, uy, pastor, pero eso no me pasó a mí, gracias a Dios. Pero muchos están atrapados ahí. Y no solo en la pornografía o en algún pecado moral, sino también, o bueno, algún pecado de tipo sexual, también muchos están atrapados en su ira. Porque ahora que tuvo que convivir con sus hijos y su esposa dentro de los 35 metros cuadrados de su apartamento, salió a flote toda la rabia que tenía. Claro, porque es que cuando él se levanta y se va a trabajar, ¡ay, qué descanso! Pero ahora no sale. ¿Qué hacemos? Se evidencia la ira desenfrenada. Primero se hablaban un poquito duro, no moleste. Al día de hoy, el irrespeto es total. Pero como es de puertas hacia adentro, pues eso no es evidente, nadie condena, pero usted adentro cada día se está muriendo. Cuando el texto claramente nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Note el verso 6 del capítulo 8. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Ahora se lo voy a leer de la versión de las Américas. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, si su mente todo el tiempo le acusa por la gravedad de su pecado, tengo que decirle que va a seguir muriendo. Lo que Pablo nos está diciendo es nuestra mente debería estar ocupada en las cosas del Espíritu y de esta manera salir de la condenación y crecer en el Espíritu Santo. Y no estar todo el tiempo, uy, sí, yo sí soy mucha porquería.
Nadie se lo ha dicho, usted se lo cree. Uy, es que no hay nadie más mugre que yo, pero ¿qué hacemos? Y cuando va a orar, se arrodilla y escucha una voz que le dice, ¿usted siendo tan porquería está orando? Y usted le cree. Se para y dice, sí, amén. Hermano, tengo que decirle que versos como estos encapsulan la vida del creyente. ¿Cómo deberíamos vivir? No permitiendo acusación de afuera, porque el cielo no me acusa. Estoy en paz con Él. Cristo me lo permitió. Pero tampoco puedo vivir en una acusación interna, viviendo en muerte todo el tiempo. Y recuerde que cuando Pablo habla de muerte, habla de separación. Y tal vez el pecado, bueno, no tal vez, el pecado tiene una capacidad y es que rompe nuestra comunión con Dios. Pero no nos puede separar de Cristo. Por eso el último verso dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No me puede matar, el pecado no me mata, la acusación interna no puede matarme, no puede separarme. Cristo lo hizo en mí. Esto es importante. No alcanzamos más. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos a tomar la cena. Pero antes de que usted tome la cena como creyente, bautizado, piense en estos dos versos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El verso 3 es clave porque dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. La versión de las Américas dice, Dios lo hizo, lo que yo no puedo hacer, Dios lo hizo por mí. Yo nunca me podría poner a cuentas con Él, era imposible, yo era débil y el pecado en la carne me mataba. Todo el tiempo estaba cayendo, todo el tiempo me iba mal, todo el tiempo me iba peor, pero ahora dice la Escritura, Dios lo hizo en Cristo Jesús. Por eso cuando usted va a tomar la cena, no piense más en su pecado, póngase a cuentas con su Señor. Y confíe en su obra. Confíe en su obra. No se siga dando tan duro, no se latigue más, eso es del infierno. Dios no hace eso. El único sacrificio que contó válido para Dios fue el de su Hijo. Los únicos latigazos que realmente importaron para Dios fueron los de Cristo. Las gotas de sangre que contaron para Dios no fueron las suyas, fueron las de Cristo. Y eso fue lo que contó para Dios, para que ahora hubiese perdón de pecados en nosotros. Por lo tanto, ningún sacrificio mío hará que me perdonen. Nada de lo que yo haga me siga sintiendo tan mal, me siga lastimando, me siga dando tan duro. Nada de eso hará que Cristo haga algo por mí. Es una obra de gracia. Y gracia es precisamente eso, que no lo merezco, pero me lo dan. Que no era mío, que no podía comprarlo, solo regalado de parte de Dios podía obtenerlo. Ahora bien, ni de manera externa, ni de manera interna puede haber acusación. ¿Podemos pecar? Sí, ya lo he dicho. ¿Es grave? Sí. Pero mayor es la gracia de nuestro Dios. Comience diciembre en un antes y un después en su vida. Termine este año que fue un año durísimo. Yo les decía ayer a los muchachos de alabanza, que ahorita el 31 todos teníamos que gritar Jumanji para que el juego se dé por terminado. Porque ha sido un año durísimo para todos.
En todos los sentidos, en todos los aspectos, económico, familiar, sentimental, eclesial, duro. Pero termine este año entendiendo que el próximo será un año mucho mejor, sin condenación, entendiendo la obra de Cristo. Entendiendo que en Él tengo todo lo que necesito. No se amarre más, no sufra más. Como dice el anuncio, pare de sufrir. No se dé tan duro. No permita que otros lo hagan. Que no jueguen con su dignidad de hijo. No, Cristo le perdonó. Y usted hoy es nueva criatura. ¿Comete errores? Sí. Porque ser nueva criatura no es ser perfecto. El único perfecto es Cristo. Pero estamos en un camino de perfección hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y eso no lo garantiza usted por su fuerza de voluntad. Eso lo garantiza el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de vida en Cristo Jesús en nosotros.